del mar, te quiero mucho más. ¿Cómo se llama el tiburón? ¿Cómo se llama? Duda. Y es que la duda es uno de los elementos que no nos deja avanzar en la vida. La duda nos hace retroceder, la duda nos hace dudar, la duda nos reta a no hacer nada. Y el deseo de Dios en esta noche es que podamos enfrentar la duda. Dígale que está a su lado, enfrentar la duda. Entonces vamos a ver 4 pasos que nos van a ayudar a enfrentar para vencer la duda. ¿Cuántos pasos? 4 pasos que me van a enseñar a vencer la duda. El primer paso es la obediencia. Dígale que está a su lado, obediencia. Mire lo que dice en Mateo capítulo 14, versículo 22. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Jesús estaba ocasionando milagros y terminó la actividad y le dice a sus discípulos: queridos compañeros de milicia, váyanse en el barco a la otra orilla, al otro lado de la ribera, porque vamos para allá. Yo después los alcanzo. Voy a acompañar a la multitud, quiero despedir a todos los que han venido, que me han escuchado, quiero orar seguramente, quiero decirles que les vaya bien, así que ustedes se van. Entonces el primer paso es ¿qué? La obediencia. Cuando Dios te dice algo y tú comienzas a hacerlo, ¿qué viene para nosotros? Bendición. Cuando yo obedezco, voy camino hacia la bendición. Y entonces resulta que estos discípulos salieron en el proceso de obedecer a Jesús. Salieron mar adentro a ir a la otra ciudad donde iban a volver a predicar con Jesús. Pero en ese proceso nos encarrilamos al segundo punto que nos va a ayudar a enfrentar la duda. El segundo punto es mantenerme. Dígale que está a su lado, mantenerme. Entonces el primero es ¿cuál? Obediencia. Y el segundo es mantenerme. Son 2 elementos que nos van a ayudar a vencer las dudas. Pero ahora mire esta situación que los mismos discípulos estaban viviendo. Mire el versículo 24 de Mateo 14, dice: y la barca estaba en medio de ¿qué? Azotada por las olas, porque el viento era... Ok, ahora quiero que se ponga a pensar lo siguiente. ¿Quién mandó a los discípulos a irse al otro lado? Jesús, ¿verdad que sí? Y se supone que todo iba a salir bien, porque estaban ¿qué? Obedeciendo. Pero la Biblia dice que estaban en medio del mar azotados por las olas porque el viento era contrario. Dígale que está a su lado, estaban en problemas. ¿Cuántas veces hemos aceptado a Jesús como nuestro único y verdadero Salvador? Una vez lo hacemos, pero estamos en el camino del crecimiento como cristianos y estamos haciendo lo que Dios nos dijo que hiciéramos, ¿verdad que sí? Pero en el proceso, en vez de mejorar, empeora. Desde que comencé a ser mejor cristiano, las cosas se me han complicado. Antes me va mal aquí, me va mal allá, pero ¿por qué? Los discípulos estaban en el barco. Dijeron, Jesús dijo que fuimos para la otra orilla, sí, esa turbulencia que es, pero ¿qué es lo que me pasa? Pero en medio de esa turbulencia, ellos estaban tranquilos. ¿Saben por qué digo yo que estaban tranquilos? Porque unos capítulos atrás, Jesús les enseñó cómo enfrentar las tormentas. Unos capítulos atrás, Jesús les dijo, cuando estén en tormenta, díganle, cállese el mar, cálmese en las aguas, y se calma todo. Entonces yo pienso que los discípulos estarían en la guerra ahí, cálmese viento, y no me hace caso, pídele tú, y estaban ahí todos, cálmese para aquí, para allá. Y la tormenta estaba, porque este versículo no nos deja ver de que los discípulos querían retroceder. Ellos sabían que tenían que llegar al objetivo porque Dios les había dado una orden. Y esa orden traía ¿qué?
bendición, a pesar de que estaban viviendo un momento difícil. Ahí en los momentos difíciles llegan los tiburones que te quieren robar la paz, te quieren robar la tranquilidad. Pasa el tiburón con la aleta esa que la ve, ¿verdad? Y te asusta. Y Jesús sí te mandó a hacer eso. Y estás seguro que estás obedeciendo a Dios. Entonces viene el enemigo, llamado el tiburón, a poner ¿qué? Duda. Y la duda es destructiva. Pero en medio de la tribulación que ellos estaban viviendo, ya venía ocurriendo un milagro. Jesús terminó de orar, porque después terminó de despedir a la multitud, dice la Biblia que Él se fue a orar. Y a la tercera vigilia, o sea, como a las 6 de la mañana, más o menos, entre las 3 y las 6 de la mañana, Jesús dice, bueno, voy a alcanzar a los discípulos. Dijo, no tengo barco. Bueno, como soy Jesús, y se fue caminando sobre las aguas. Pero eso no lo sabían los discípulos que estaban adelante. Pero Jesús dijo, lo voy a alcanzar, y comenzó a caminar, mirando el mar, qué sé yo. De repente a la distancia estos pescadores ven que viene como una sombra y se asustan. Les dio mello, les dio pánico. ¿Qué está pasando? Porque a eso se le suma algo de la cultura del pescador. El pescador decían que cuando veía una sombra o un fantasma sobre el mar, era que la muerte venía por ellos. Entonces todos se paniquearon. En medio de la tribulación, en medio de las tormentas, estaban ahí porque Dios los mandó ir al otro lado. O sea, el que los metió en el problema, ¿quién fue? Jesús. Y estaban ahí, ay Dios mío, nos ahogamos, y de repente un fantasma. Ahora sí, se acabó. Entonces ahí viene el tercer punto, dígale que está solo confirmando. Mire lo que sucede en el versículo 28, dice, Señor, si eres tú, respondió Pedro, manda que vaya a ti sobre él. Pedro dijo, igual me voy a morir, pero si eres tú, Señor, que yo camine sobre las aguas. Confirmó, dijo, si es Jesús, yo camino. Una pregunta, ¿quién le dijo a Pedro que iba a caminar sobre el agua? Le mandó fe para arrancar la duda. La duda de decir, ¿qué voy a hacer con mi vida ahora en medio de los problemas? Lo que ellos no sabían era que en medio del problema, en medio de la tribulación que estaban viviendo en esos minutos, ya venía caminando su respuesta. ¿Qué venía caminando? Sobre lo natural. Jesús venía caminando sobre las aguas. Ellos estaban atribulados, tal vez estarían orando, tal vez estarían gritando, qué sé yo, pero cuando vieron a Jesús no lo lograron identificar y pensaban que era un fantasma, porque no lo alcanzaban a ver. Y Pedro del susto dijo, si eres tú, Señor, di y yo camino sobre el agua y voy para allá. Y Jesús que le dijo, venga. Y Pedro dijo, bueno, pues ahí nos vemos, señores. Y empezó a caminar. ¿Qué hizo Pedro? Caminar, un milagro. Mira lo que dice el versículo 29, dice, ven, dijo Jesús. Pedro bajó de la barca y caminando sobre el agua en dirección a Jesús. El cuarto elemento para eliminar la duda o para vencer la duda es los milagros. Dígale que está a su lado, milagros. Ahora, hemos querido estereotizar los milagros como, bueno, era ciego y ahora ve, qué milagro. Paralítico, qué milagro. Estaba sordo, ¡ay, qué milagrote! Pero cuando aceptas a Jesús, es el mayor milagro de tu vida. Cuando tu hogar comienza a ser restaurado, es un milagro. Cuando tu hogar comienza a establecer las bases en el Señor, la duda comienza a desaparecer. Pero más adelante viene más duda, dígale que está a su lado. Yo tengo una pregunta. ¿Tienes dudas de vez en cuando de tomar decisiones? Claro. El problema es cuando vives en la duda. El problema es cuando no accionas por duda, por temor, por miedo. Ahí está el problema. No, es que yo estoy pensando hacerlo. ¿Y cuánto lleva pensándolo? No, como 6 años. Mal. Porque te dejó invadir el tiburón de la duda. Y te asustó. Pedro comienza a experimentar él un milagro. ¿Qué dice la palabra? Que él se bajó de la barca y caminó sobre el agua en dirección ¿a quién?
Dígale que está a su lado, en dirección a Jesús. Entonces, la tribulación seguía, porque la Biblia no dice que calmó la tormenta ni la tempestad. Las tormentas seguían. Pero en medio de la tormenta, en medio de la dificultad, Pedro hizo algo distinto. Pedro no se quedó en la barca, y Pedro, como profesional de la pesca, sabe que nadie camina sobre el agua. Pero dijo, tengo que romper mis pensamientos preestablecidos. Tengo que dejar de estar poniendo lógica a toda. Si es de Jesús, yo camino sobre el agua. Y Jesús le dijo, véngase, y Pedro comenzó a caminar. ¿Cuánto caminó? No sabemos, no dice la Biblia. Pero yo pienso que fueron más de 3 o 4 pasos. Porque si los discípulos no lograron distinguir a Jesús, era porque venía lejos. Le dijo, véngase. Y Pedrito se fue. Y comenzó a vivir Pedro un milagro. Un milagro, dice, estoy caminando sobre las aguas y estaba viendo a Jesús. La tormenta seguía azotando la tribulación del barco. El viento seguía siendo contrario ahí donde él estaba. Pero él tenía su mirada puesta en aquel que venía a traer paz. Lo que te quiero decir esta noche de parte de Dios es que puede ser que estés en medio de la tormenta. Estás obedeciendo a Dios, estás cumpliendo la palabra de Dios, pero la tormenta está. Y entonces viene el tiburón así, tinqui, no seas tonto, deja de ir a la iglesia, no, ¿qué te pasa? La duda, sembrar duda. ¿Para qué haces eso? Y la duda viene y viene para querer destruirte. Entonces, 4 pasos para vencer la duda, vamos a reconocerlo rápidamente. El primer paso, ¿cuál es? Obediencia. El segundo es manteniéndome. El tercero y el cuarto. Pero estaban en un problema. Porque cada vez que te enfrentes a problemas como cristiano, Dios te va a dar la madurez para crecer. Mientras usted más conozca de Jesús, más va a crecer, pero más dificultades pueden llegar a tu vida, solo que tienes que saberlas enfrentar. Porque acuérdense que los discípulos comenzamos hablando que el paso número 1 es obediencia. Y los discípulos salieron en obediencia a Jesús al otro lado. Y en medio del camino, como Dios me dijo, todo debería salir bien, pero no estaba saliendo bien. Porque a veces nosotros metemos un concepto equivocado. No, cree en Jesucristo y no tendrás más problemas. Dígale que está a su lado, mentira. Aproveche y le despierta, dígale, mentira. No, cuando tú tienes a Cristo en tu corazón, aprendes a enfrentar los problemas. Sin Cristo no sabíamos. Sin Cristo había un problema, ¿y qué hacía uno? Unos se drogaban, unos se emborrachaban, unos iban a buscar mujeres, otras iban a buscar hombres, otros se agarraban a pelear, porque esa era la manera de enfrentar los problemas. Y entonces, en vez de salir del problema, se hundían en el problema. Se metía en grandes conflictos porque dijo, así no se solucionan los problemas. Ahora, con Cristo en el corazón, tú te enfrentas a problemas, pero ahora, antes de salir a emborracharte o a hacer cosas incorrectas, tú dices, Señor, ayúdame. Dios mío, ¿qué es esto tan horrible que estoy viviendo? Señor, pero ¿y por qué me está pasando esto? Si ves que la reacción es diferente, dígale que está a su lado, porque eso te da madurez. ¿Qué nos da las dificultades? Madurez. Entonces, cuando tú como cristiano, seguidor del Señor, te enfrentes frente a una situación difícil, en vez de decir, ay, ¿por qué a mí, Señor? Ay, ¿para qué es que sí? No, si va a llorar, llore de agradecimiento. Señor, tú me amas tanto que esta dificultad la vas a sacar adelante. Pero está complicado, esto está difícil, Señor. Y Pedro estaba en la barca. Y en el momento que comenzó a ver su bendición, él dijo, si es la bendición, yo quiero ir a buscar la bendición. Y para ir sobre la bendición, él entendió que tenía que hacer algo sobrenatural. Y entonces desafió su fe y desafió a los otros que estaban ahí, los 11. Y dijo, Señor, si eres tú que camine, véngase, yo voy para allá. Y Pedro comenzó a caminar. Y yo imagino a los otros en el barco, acuérdense que la tormenta seguía. Estaban todos, mira, Pedro está caminando sobre el agua de plano, ay, se va, ay. Y Pedro iba caminando y el viento iba hacia el asunto. Pero Pedro tenía donde tenía puesta su mirada en Cristo, en Dios, en su palabra.
Mateo 14:31 dice: al momento Jesús extendió la mano, asió de él, o tomó de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué? ¿Por qué? Mire esto. Pedro venía caminando lo más de rico. En el mar la vida es más sabrosa. Así caminas tú cuando vas por encima de los problemas. Señor, yo sé que tú estás en control, yo sé que tú me vas a sacar adelante, yo sé que tú vas a abrir puertas, Señor, yo sé que tú vas a restaurar, yo sé que tú vas a hacer esto, Señor, yo sé que estoy pasando dificultades, pero tú eres mi consuelo, tú eres mi restauración. ¿Me entiende? Estás caminando sobre el problema, lo estás caminando. Y la gente dice: ¿y este antes en problemas se emborrachaba, se drogaba, se peleaba, ahora se va a ir que para la iglesia? Porque estás caminando sobre los problemas. Estás mirando a Jesús, pero de repente aparece el tiburón a poner duda. ¿Tú estás seguro que yendo a la iglesia te va bien? Mire que eso no pasa nada. ¿Para qué va a la iglesia? Le están sacando la platica. No sea tonto, parece bobo. Allá los miércoles que y los domingos también, y ahora y esto, y le pidieron plata para lo otro. ¿Usted qué está haciendo? Y usted de repente va caminando en victoria y empieza a escuchar: sí, ¿no? ¿Verdad? Tan tonto yo, ¿no? Y los diezmos, ¿no? Y empieza a hundirse. ¿Por qué? Porque mire lo que dice el versículo 30. Dice: pero al instante el viento, al sentir el viento fuerte, ¿qué tuvo Pedro? Miedo. ¿Y comenzó a qué? Entonces gritó: Señor, sálvame. Pero Pedro era pescador. Pedro era conocedor del mar y se estaba ahogando en su propio terreno. Jesús le diría: ¿por qué dudaste? Si ya estaba sobre la dificultad. ¿Por qué dudaste? Si saliste del montón de los otros 11. ¿Por qué dudaste? Si ya estabas avanzando. A veces estamos avanzando en el crecimiento, porque eso es crecimiento. A Pedro le dicen: es que Pedro volteó a mirar el mar y se empezó a ahogar. Pero es el único que la Biblia dice que caminó sobre las aguas. Entonces Pedro se comenzó a mover como tú te mueves por fe cuando estás enfrentando dificultades. Tú te mueves en confianza, en seguridad de que Dios va a salir a tu encuentro. Y comienzas a caminar, pero los tiburones llegan. Dígale que está a su lado: llegan. El tiburón de la duda llega. Ese desgraciado sale de cualquier lado para decirte: ¿para qué vas? ¿Para qué voluntariado? ¿Para qué grupo de conexión? ¿Para qué esto? No se meta en nada, igual Dios lo ama. No haga esto, porque lo que hace la duda es sembrar desánimo. Y cuando tú comienzas a ver para lado y lado, ¿verdad, no? Parezco bobo, en vez yo diría, y comienzas a hundirte en tus problemas, cuando de repente cristiano y en problemas. ¿Sí o no? Una pregunta: ¿Pedro era cristiano? ¿Era discípulo? Se convirtió en una piedra fundamental de la iglesia, pero estaba ahogándose. O sea que todo el conocimiento, todo lo que Pedro tuvo a decir: es que yo caminé con Jesús, es que yo fui el primero que le subí la barca y una pesca milagrosa, de nada le sirvió, porque dejó de ver a Jesús y comenzó a prestar atención a los tiburones de la duda. Tú no puedes, te vas a hundir, vas a fracasar, eres un bueno para nada. Nosotros como hombres y mujeres, hablando en general, a veces nuestra gran lucha es que queremos razonarlo todo. ¿Y por qué? Como un niño chiquito, pero más grande y más terco, ¿verdad? ¿Y por qué? Bueno, porque la Biblia dice. ¿Pero por qué? Pues porque la Biblia dice. ¿Pero y por qué? Entonces luchamos con nuestro racionamiento. Yo te hago una pregunta: ¿es lógico que un hombre camine sobre las aguas?
¿Es lógico que tú tengas paz en medio de un problema? No es lógico, pero tengo una pregunta, ¿lo has experimentado? O sea que has hecho cosas ilógicas, pero cuando comenzamos a razonarlo todo, cuando queremos todo argumentarlo, entonces dejamos de ver a Jesús, que es por fe, certeza de lo que se espera, convicción de lo que no se ve, y comenzamos a argumentarlo todo. Bueno, la lógica es que yo no camine sobre las aguas, por eso, ¿cierto? Y empezó a hundirse. ¿Yo qué estoy diciendo? Si yo tengo problemas, yo no puedo salir adelante, en verdad mire lo que tengo, lo único que ha cambiado es que voy a la iglesia, pero y eso no ha cambiado nada. Pero si tú mantienes tu mirada en Jesús, los tiburones de la duda comienzan a decir, no pasa nada. Por más que lo queremos asustar, no pasa nada. Se van. La fe te mantiene a flote. ¿Qué hace la fe? La fe me mantiene a flote. Pero Pedro seguía caminando sobre la tormenta. Los discípulos en el barco estaban ¿en qué? En la tormenta. Lo que te quiero decir en esta noche de parte de Dios es que la bendición, la solución viene caminando sobre los problemas. ¿Cómo viene caminando la dificultad? La solución sobre los problemas. Y cuando yo comienzo a mirar el que está por encima de los problemas, mi vida cambia. Mi vida comienza a ser como de locos, porque usted comienza a hacer lo que dice la Biblia, llamar las cosas que no son como si fuesen. Usted puede comenzar a decir, Señor, yo declaro que mi esposo es un hombre de paz, es un hombre de victoria. Señor, yo declaro que mi mujer es una mujer de paz y de victoria. Eso es una declaración de fe. Y entonces comienzas a decir cosas que en tu mente puedes decir no tiene sentido, pero estás declarando bendición en el mundo espiritual. Señor, yo sé que mi esposa está cambiando, y tu razonamiento dice, está loco, esa vieja no va a cambiar, esa es la misma, hace 60 años está casado con ella, esa vieja no va a cambiar. Pero usted dice, Padre, yo sé que ella va a cambiar en el nombre de Jesús de Nazaret. Tú estás transformando sus pensamientos, y la esposa puede estar diciendo lo mismo. Señor, tú estás cambiando a mi esposo, ya no va a ser más peleón, más cascarrabia. Señor, yo sé que tú lo vas a cambiar. Y el razonamiento dice, ese no cambia, al loro viejo no aprende a hablarnos y a boba. Pero usted está declarando fe. Y la fe es la que te hace caminar. Y de repente su esposa comenzó a cambiar. Y usted dice, mira, la vieja está cambiando. Y la esposa dice, mira, el viejo está cambiando. Los hijos comienzan a cambiar, porque tú te atreves a declarar palabras de bendición. Te atreves a caminar por encima del problema. No lo desconoces, pero comienzas a usar la fe. Hoy Dios te dice, si tienes fe, bájate de los problemas y vente encima del agua. Camina por encima. Señor, yo sé que tú vas a hacerlo. Padre, tú vas a cambiar. Señor, tú lo vas a hacer. Y vas avanzando. Y eso es crecimiento espiritual. Eso se llama madurez espiritual. Y entre más yo madure, más capacidad tengo de nuevos retos de parte de Dios. Pero resulta que entonces en el versículo 31 Jesús le dijo a Pedro, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste si venías bien? ¿Sabes qué problema con nosotros a veces como cristianos? Que comenzamos a dudar de la palabra de Dios y buscamos atajos. Dios sabe que yo lo amo a Él, pero yo doy lo que pueda. Dios dice, ese es tu problema. Cuando comienzas a ser infiel conmigo, te bajas de la fe y te metes en tus fuerzas. ¿Me entiende? No, soy yo. Dios dice, está bien, comience a tragar agua. Tráguese todo el mar, que es bien grande. Comience a patalear, yo lo voy a dejar. Es que yo sé, yo puedo, yo soy, ahí está que trague agua. Hasta cuando llega un día que te cansas. Y entonces levantas tu mirada y dices, Señor, ayúdame.
Y lo lindo de todo esto es que el versículo 30 dice que, pero al sentir el viento fuerte tuvo miedo y comenzó a hundirse. Entonces gritó, Señor, ¿Señor qué? Y dice la Biblia que al instante, rácata, lo tomó. Pero no lo sacó a caminar, lo arrastró. Tranquilo, no se va a ahogar. Vamos, te voy a llevar a un lugar seguro. Gracias, Señor, ya estaba arrastrado. Ay, que me sacó. ¿Usted me entiende? No se ahogó. Ay, es que el mundo se me va a acabar, pastor. No se te va a acabar. Grítale al Señor, Señor, ayúdame. Y la Biblia dice que al instante el Señor extiende su mano y dice, no te voy a dejar morir, pero tampoco ya caminas sobre el agua, hasta que aprendas. Y entonces la Biblia dice en el versículo más adelante que Pedro venía arrastrado. Esa la pongo yo, ¿ok? Pedro venía arrastrado así. Ay, gracias, Señor. Ay, que casi me ahogo. Y los discípulos en la barca estaban así. Ay, ¿qué le pasó al Pedro? No se está ahogando, pues estaba caminando, ¿cierto que sí? Yo lo vi caminar y usted, y yo también. Óigame, pero yo seguía en la tormenta. Pero por encima de los problemas, por encima de las dificultades, estaban puestas sus ojos en la fe de lo que estaba ocurriendo. Por unos instantes se les olvidó el problema y estaban viendo lo sobrenatural. Ahora estaban viendo una mezcla de lo sobrenatural y lo natural. Jesús caminando sobre los problemas y Pedro arrastrado. Ahí voy. Jesús se subió al barco. ¿Cómo están, muchachos? Y todos, este es el Hijo de Dios. Este sí está peligroso. Este sí sabe. Y Pedro, oiga, voy a subir al barco, pues, ayúdame. Suba. Y se subió. Así dudes de la palabra de Dios. Cuando te acuerdes de ella, Él te va a extender la mano. Así dudes, Él te pondrá a salvo. La pregunta es si tú y yo vamos a vivir en la palabra de Dios o en mi palabra, en mis capacidades, en mis fuerzas, en mis habilidades. Dígale que está a su lado, tus habilidades no sirven. No sirven para nada. ¿Cierto que no sirven? Frente a Jesús, frente a Dios, frente al Espíritu Santo, es que yo soy maestro en energía atómica. Y Jesús dice, yo sé, pues que usted no sabe, no, pero mi papá lo hizo. Ok. Yo soy ingeniero en astronomía y hemos descubierto las constelaciones a 430 años luz. Está bien, te falta más todavía. Es más, yo estaba cuando mi papá hizo eso. O sea, frente a Jesús, nadie es más grande que Él. Entonces, ¿qué nos corresponde a nosotros? Decirle, Señor, yo le creo a tu palabra. Quiero repetir una vez más los 4 pasos para vencer la duda. El primer paso es ¿qué? Obediencia. El segundo paso es mantenerme en medio de la dificultad, en medio del problema, y me mantengo porque la palabra dice que voy a llegar salvo. Yo voy a creerle a la palabra de Dios. El tercer punto es confirmar. Usted confirme, Señor, si eres tú, que pase algo. Señor, si tú estás obrando allá, yo quiero hacer esto. Señor, yo quiero dar un paso de fe, yo quiero avanzar. Yo no quiero quedarme aquí estático. Quiero ser distinto. Y el cuarto es milagros. Camina, dice, wow. Y el tiburón está ahí, ñanga, ñanga, y dice, ñanga, ñanga usted. Porque yo camino sobre usted. Yo camino sobre los problemas, yo camino sobre las dificultades, no porque sea yo, sino porque aquel que me dijo que todo lo puedo en Cristo, Él es mi fortaleza, Él es el que me permite caminar sobre los problemas. Mire lo que dice el Salmo número 119, versículo 34 y versículo 38, es un consejo para comenzar a disminuir, a desnutrir la duda, que dice: dame entendimiento para seguir tu ley y la cumpliré de todo corazón. ¿Cómo elimino yo la duda? Comenzando a cumplir la ley de Dios. ¿Y cuál es la ley? La palabra de Dios. Sigue diciendo versículo 35. Dirígeme por la senda de tus mandamientos, porque en ella encuentro mi solazo, o sea, mi placer. Dios, una vez más el salmista dice:
En la palabra de Dios está mi placer, está mi solución, está mi vida entera. ¿En la palabra de quién? Jesús le dijo a Pedro, ven. Y Pedro no dudó. Y si no, usted me echa la mano, ven, dijo Pedro, ahí voy. Ya. No lo pensó 10,000 veces, ni hizo ayuno ni oración. Jesús le dijo, venga, y él fue. Y aquí están miles de promesas que Dios te ha dicho para que venzas, para que conquistes. Sigue diciendo versículo 36. Inclina mi corazón hacia tus estatutos y no hacia las ganancias desmedidas. Aparta mi vista de cosas vanas, incorrectas. Dame vida conforme a tu palabra. Confirma tu promesa a este siervo como lo has hecho con los que te temen. Leámoslo otra vez todo el Salmo, esta parte dice, dame entendimiento para seguir en tu ley y la cumpliré de todo corazón. Dirígeme por la senda de tus mandamientos, porque en ella encuentro placer. Inclina mi corazón hacia tus estatutos y no hacia las ganancias desmedidas. Aparta mi vista de cosas vanas. Dame vida conforme a tu palabra. Confirma tu promesa a este siervo como lo has hecho con los que te temen. Cuando tú le dices, Señor, ayúdame a desviar, aparta mi vista de cosas vanas, le estás diciendo como Pedro, Señor, yo no quiero ver la tormenta, yo no quiero ver las dificultades, quiero seguir viéndote a ti. Porque si me pongo a ver cosas incorrectas, termino hundido. Si comienzo a ver y a escuchar cosas que no me edifican, comienzo a hundirme. Cuando comienzo a escuchar mi razonamiento, comienzo a hundirme. Entonces la pregunta en esta noche, ¿vamos a dejar que el tiburón nos asuste? No, asústalo. Asústalo. ¿Cómo lo asustas? Con la palabra de Dios. ¿Cómo asustas a la duda? ¿Cómo eliminas la duda? ¿Cómo la vas eliminando poco a poco en tu vida? Con la palabra de Dios. Y pasas una dificultad y dígale a que está a su lado, viene otra. Viene otra. Y de esa otra Dios dice, pasas esta y te voy a dar más madurez. Te voy a dar más crecimiento. Pero ahí se mete nuestro razonamiento humano. Ah, no, yo no lo hago. A mí no me dicen lo que tengo que hacer. Yo hago lo que a mí me da la gana. Yo soy Superman 3/4, tercera dimensión. A mí no me dicen nada. ¿Entiendes? Dice, no ha aprendido. Trague agua, mijo. No, pero es que... trague agua. Pero es que yo quiero, trague agua. Pero yo hacía, trague agua. Porque no es lo que tú hacías, es lo que yo tengo ahora para ti. ¿Usted me entiende? Dígale que está a su lado, Dios cambia. Su palabra es la misma, pero Él hace ajustes. Mire, hace años era pecado usar una computadora. Hace años era pecado usar proyectores por una iglesia y cantar con pistas, era pecado. Pecado la guitarra, los bajos. Hoy en día no. Porque todo va cambiando. Dígale que es a su lado, cambiando. Y tú y yo necesitamos ¿qué? Seguir cambiando. Has cambiado, has vencido, has conquistado, pero puedes seguir más adelante. Pedro se retó y pudo caminar. Tú puedes seguir caminando sobre las dificultades, sobre los problemas, siempre y cuando tengas la mirada puesta ¿en quién? En Jesús. Tengas puesta tu mirada en la palabra de Dios. Como dijo el salmista, Señor, no quiero ver cosas vanas. Cierra tus ojitos en donde estás.